días, vamos a intentar hablar lento. Por recomendación de algunos colegas, está bien. Ayer, bueno, dentro de toda esta semana estábamos contando que Chile está viviendo 10 a 14 años de sequía. Y ayer, a eso de las 4 de la tarde, comenzó a llover. Y prácticamente 4 regiones del país hoy día están con emergencia. Se activó todo el sistema de Senapred, que es la red de emergencia. E incluso en este momento hay 2 o 3 ríos que ya se desbordaron, con peligro a las viviendas, etc. ¿Y esto qué sucede en definitiva? Porque no hay una planificación correcta de nuestras cuencas. Muchas veces, y probablemente también en sus países sucede, que se construye dentro de las zonas de crecida de los ríos, principalmente porque después de 10, 14 años o más, los ríos nunca existieron formalmente. Y esto significa que, claro, se construye sin planificación correcta y sin mirar efectivamente cómo debería hacerse esto. Y efectivamente, en la historia de Chile, en términos de otorgamiento de derechos, tenemos un código que parte en el año 1981 y recién en el año 2022 se modifica la ley priorizando el consumo del abastecimiento humano. Una cuestión que para todos ustedes era de perogrullo, algo que era evidente, en el colectivo nacional también, pero no estaba normado. Y esto efectivamente provocaba una complicación porque cuando se ingresaban las solicitudes, no importaba el uso, de hecho nunca se declaraba el uso. Esto solamente ocurrió el año 2005, con una primera modificación bastante escueta, pequeña, y buscaba en definitiva para aquellos caudales o solicitudes de grandes caudales que se pudiese justificar a través de una memoria explicativa. Y de acuerdo a esta memoria uno rebajaba los caudales, pero era solo para caudales grandes. Y ya en el año 2022 se prioriza el consumo humano. Todas las solicitudes, independiente del caudal, tienen que indicar el uso y también justificarlo. Y esto significa que hoy día la administración puede reducir las peticiones de agua que están presentadas. Cuando uno mira hacia atrás la historia de los derechos de aprovechamiento, eran derechos que eran permanentes, es decir, anteriores a abril del año 2022, todos los derechos de agua en Chile otorgados pertenecen a los usuarios, no son del Estado. El agua es un bien nacional de uso público, pero están entregadas a diferentes personas. Y la administración tiene ciertas facultades cuando hay escasez, como señaló Nicolás hace unos días, pero están para siempre, y por lo tanto son derechos que son transables, vendibles, etc. Y los nuevos derechos hoy día que se van a otorgar y que ya hemos otorgado desde abril del año 2022 hacia adelante son derechos que son temporales, es decir, es una concesión por un plazo máximo de 30 años, que eventualmente puede ser prorrogada, pero justificándolo y ciertamente nuevamente estudiando temas de disponibilidad y de sustentabilidad, por ejemplo, en el caso de los acuíferos. Y en temas de planificación, Chile tiene una larga historia en términos de ejecutar planes directores, planes de gestión hídrica, pero estos planes terminaron normalmente en algunos estantes, y no se llevaron a la práctica. Y tampoco estaban por ley. Hoy día el código, en uno de sus articulados, mandata a la DGA con 5 nuevos reglamentos. Uno de planes estratégicos de gestión de recursos hídricos, que en definitiva habla de que para cada una de las cuencas del país, que son 101, tenemos que tener un plan estratégico. Y en base a ese plan, ir avanzando, ¿cierto? Nosotros ya tenemos algo identificado en términos de que cada iniciativa que nazca en el desarrollo de este plan, hay que ver quién la ejecuta, no al final del plan, porque tú te puedes demorar 2 o 3 años y después de 2 o 3 años esa solución ya no es solución. Entonces, el desafío es grande. Lo otro es que también existe incertidumbre en términos de cuántos son los derechos de aprovechamiento otorgados. La DGA tiene una base de datos de, 110.000 derechos de aprovechamiento entre agua superficial y subterránea, pero también, y antes de la modificación última del código,
los tribunales constituían derecho en base, en algunos casos, a informes nuestros, y en otros casos sin informe nuestro, y por lo tanto hay un universo de derechos de aprovechamiento de los cuales hoy día no tenemos conocimiento. Y la ley tampoco mandataba a que esta gente o a estos usuarios inscribieran o informaran a la DGA cuáles eran. Hoy día les puso un plazo que se extendió hasta el año 2025, en el cual van a tener que ir con su título a la DGA, inscribir su título, y si no, este título va a caducar. La complejidad, y es un reconocimiento a abusos. Nosotros queremos que de aquí a 2 años efectivamente vamos a tener claridad completa de cuántos son estos derechos de aprovechamiento. Hoy día entregamos en base a estudios de disponibilidad, al igual que muchos de ustedes, y cuando uno mira el mapa de declaraciones, o nosotros le llamamos resoluciones de protección, áreas de prohibición, áreas de restricción en aguas subterráneas, declaraciones de agotamiento. Muchos de nuestros sectores hidrológicos de aprovechamiento común en aguas subterráneas ya hoy día se encuentran con restricción, muchos de estos con prohibición, en zonas donde ha sido evidente. Y es una larga tarea, porque cuando el director firma una resolución de agotamiento o una resolución de declaración de restricción, por ejemplo, en aguas subterráneas, este caballero que está acá va a tener que avanzar en la constitución y en la conformación de aguas subterráneas, de comunidades de aguas subterráneas. En Chile hay 15, y de estas 15 funcionan 3 correctamente, por lo tanto allí también hay que avanzar. Y este procedimiento de conformación también es judicial y extrajudicial, ahí tú me corriges. Pero si uno piensa, bueno, Chile tiene 800 sectores acuíferos delimitados, debiésemos tener por lo menos comunidades de aguas subterráneas conformadas en los sectores más críticos, sobre todo en aquellos que son de restricción, prohibición, que hoy día son 200. Y esto es súper complejo. Nico. Sí, complementar el tema del derecho a aprovechamiento en Chile está protegido también como derecho a propiedad en la Constitución. Y eso es súper importante. Entonces el derecho a aprovechamiento es, lo que comentaba la profesora, eso efectivamente en Chile es un derecho real. Y con la reforma no cambió. No cambió. Lo que sí cambió es que antes eran indefinidos y ahora duran hasta 30 años, y la DGA incluso podría antes dejarlo sin efecto o reducirlo por razones de sustentabilidad, etc. Y también podría no renovarlo. Y eso es súper importante, que podría ser la pequeña gran diferencia con el resto de la legislación, que los derechos, entiendo, son más precarios a nivel de Latinoamérica. Por lo tanto, y eso lleva aparejado que la gestión del agua es compartida entre la administración, el nivel central, Chile es un estado unitario, y las organizaciones de usuarios que están constituidas por los titulares de estos derechos de aprovechamiento. Que eso ayer también veía que no nos lograron entender muy bien. El que distribuye el agua son las organizaciones de usuarios, y tienen facultades internas también de sanción a quien no respete la distribución. En Chile, producto de los 14 años de sequía que comentaba el director, la gran mayoría de los ríos en Chile están sometidos a la prorrata, o sea, reparten el agua conforme al porcentaje de agua disponible en el río respecto a los derechos. Por lo tanto, todas las organizaciones de usuarios entregan un porcentaje del derecho o autorizan la extracción de un porcentaje del derecho de agua. Cuando un nuevo instrumento que tiene Chile para enfrentar la escasez son las declaraciones de zona de escasez. Y en la reforma nos aumentaron las facultades para ejercer la limitación de estos ejercicios, tanto en zona de escasez como en época de normalidad. Y tenemos varios instrumentos. De lo que nosotros hemos podido revisar de la legislación comparada es que Chile también es un país bien legalista. Entonces,
muchos de los temas operacionales de gestión que están en otros países, nosotros lo tenemos en la ley. Entonces, son muchos de ir a tribunales. Entonces, las leyes son bien, el tema de fiscalización, el tema de organización de usuarios, es bien normada. El espacio de la discrecionalidad administrativa es más reducida. Está construido la legislación chilena en base así. Recuerden, tuvimos una constitución, se creó un periodo de dictadura, el Código de Agua se creó junto a la constitución, y si bien ha recibido reformas, todavía el derecho de propiedad es muy fuerte. En el caso de escasez hídrica, cuando la DGA declara escasez hídrica, no cuando las organizaciones de usuarios tienen su escasez, digamos, relativa, la Dirección General de Agua declara cuando la escasez severa. Y ahí el Director General de Agua tiene la atribución, primero, de exigirle a los usuarios un acuerdo, que fue uno de los cambios en la reforma. Antes de la reforma, antes del 2022, se le decía al usuario, si no llega de acuerdo, la DGA interviene, pero no estaba reglamentado cuándo llegaban o no llegaban a acuerdo los usuarios. Y era un problema porque la DGA llevaba meses tratando de que llegaran a acuerdo y no se ponían de acuerdo. Siempre había un grupo que tenía incentivos a no llegar a acuerdo. Ahora la ley estableció de que tienen un plazo desde el momento en que la DGA le exige el acuerdo, 15 días. Si no llegan a acuerdo, la DGA procede a suspender las atribuciones de esa organización de usuarios y es la que ordena la distribución. Y le dice a cada uno de los usuarios cuánta agua es lo que puede extraer. También, si es que presentan un acuerdo y la DGA lo aprueba, la DGA tiene la facultad de fiscalizar que se cumpla. Y si no se cumple, también la DGA procede a suspender las atribuciones. Primero ordenarle, y después, si no cumple, a hacerlo directamente a costa de los usuarios. Tienen que pagar. A diferencia de la legislación antigua, y por eso inhibía a la administración también de intervenir, porque el costo lo asumía la administración. Entonces, y en paralelo, la Dirección General de Agua también el año 2018 hubo una reforma importante de la legislación que fortaleció las facultades de fiscalización, que van en paralelo, que están referidas más al usuario individual o a la persona individual que comete alguna infracción al Código de Agua, por ejemplo, extraer sin derecho de aprovechamiento, y que son paralelas a las facultades que tienen las organizaciones de usuarios, principalmente superficiales. En Chile, las organizaciones de usuarios superficiales nacieron con la República. La primera organización de usuarios de Chile es muy cercano a cuando Chile tuvo la primera junta de gobierno. Y desde ahí también nació el derecho de agua en Chile. Entonces, no sé ahí lo que hemos comentado, pero esa podría ser la gran diferencia entre la legislación chilena y el hecho de la fortaleza que tiene y la protección que tiene el derecho a aprovechamiento en la legislación chilena, y por eso los usuarios tienen harta injerencia en la administración. Y para terminar, nosotros ahora tenemos el desafío como Estado. El presidente le encargó a un grupo de ministerios, varios, medio ambiente, agricultura, nosotros que estamos en el Ministerio de Obras Públicas, avanzar en los consejos de cuenca, de manera de incorporar a la sociedad civil en las decisiones también, y principalmente en la planificación, en la coordinación de los temas de agua. Porque hasta el día de hoy la gestión de agua se hace entre el Estado y los usuarios. Y la sociedad civil no participa de la toma de decisiones. Y por eso estábamos interesados en venir para acá y conversar con ustedes, para ver cuál era la experiencia, cómo incorporaban. Ayer nos decían los amigos acá brasileños, no lograban entender por qué la sociedad civil no participaba. En Chile es súper poco común que la sociedad civil participe en la toma de decisiones, digamos, que sean vinculantes. Y este es el desafío, y el desafío es cómo articulamos la legislación, que es fuerte en cuanto a la titularidad del derecho, e incorporar otros actores que no son titulares para que tomen decisiones con respecto y que le van a afectar a los titulares. Y también que los titulares entiendan que esto de incorporar a la sociedad civil va a viabilizar también las iniciativas que ellos tengan desde el punto de vista social y ambiental. Y esa es la discusión que hoy día tenemos en Chile. Eso.